porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. Las demoras para consensuar el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones por parte del gobierno es una de las principales razones del paro nacional de 48 horas del magisterio. La protesta social, un derecho y una herramienta de vital importancia para la supervivencia de la democracia en Colombia. Iniciamos nuestro encuentro de hoy socializando la segunda parte del análisis a los compromisos pactados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Pues a 17 meses de haber firmado el acta de acuerdos, temas como la financiación de la educación pública, la reubicación y ascenso de los docentes del 1278 continúan en el limbo. Esto debido a los constantes aplazamientos por parte del Gobierno Nacional. A más de un año de la firma del acta de acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional, el descontento, la insatisfacción y el inconformismo por parte de los educadores frente al sinnúmero de compromisos incumplidos o que permanecen aplazados debido a la negligencia por parte del Gobierno Nacional es grande. El congelamiento de la Comisión de Alto Nivel y con ello el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones y de la Comisión Tripartita responsable de consensuar el proyecto del Estatuto de la Profesión Docente ahondan la crisis educativa que atraviesa el sector y corroboran el incumplimiento del gobierno con respecto a los acuerdos pactados, así como de los plazos definidos para la ejecución de los mismos. El proyecto de estatuto docente debería de haberse concluido en septiembre para empezar su trámite. Ante esto, el Gobierno Nacional aplaza la convocatoria de esta mesa. Es allí donde se debe resolver precisamente lo de un salario profesional para todos los maestros y maestras, el reconocimiento de títulos directos, producción académica y tiempo de servicios para el ascenso del escalafón e igualmente replantear el concurso de ingreso para los nuevos maestros y maestras que se vinculen. Nosotros le hemos dicho en muchas ocasiones al Gobierno Nacional que trabajemos de manera acelerada para lograr desentrancar una situación que han provocado ellos. En lo referente a la evaluación con carácter diagnóstico formativa que establece que la convocatoria de esta debe ser anual hasta que se logre el estatuto docente, el Gobierno Nacional se ha negado a adelantar la convocatoria a la cuarta corte de la SDF y persiste en las demoras para expedir el decreto de la convocatoria a los cursos de formación de la tercera corte de los 8.000 educadores beneficiados, impidiendo completamente que los maestros y maestras puedan ascender o reubicarse en el escalafón. Ha aplazado muchísimas veces la emisión del decreto para que se inicie la inscripción y el proceso a los cursos de 8.000 docentes que quedaron de la tercera cohorte, retrasando precisamente la posibilidad de ascender y los efectos fiscales. Si bien en la proyección de presupuesto 2021 queda aspectos como la bonificación pedagógica y la nivelación salarial, estos no son suficientes porque la gran mayoría de maestros y maestras reciben salarios por debajo de un salario profesional. Por eso nosotros consideramos que la salida es acordar el estatuto docente. Frente a la situación de estigmatización, señalamientos, ataques, violación a la libertad de cátedra, entre otros, el Gobierno Nacional se ha demorado en la implementación del punto 31 que establece que a partir de la firma del acuerdo, el Ministerio de Educación desarrollaría una campaña de sensibilización frente a la labor docente y de respeto a la libertad de cátedra. Por el contrario, ha permitido que desde el partido de gobierno se persiga y se calumnie a los educadores, incumpliendo así con lo pactado.
Y la grave crisis que vive el magisterio en materia de salud, así como la demora en el pago de prestaciones sociales, conllevó a que los responsables de las Secretarías de Protección Social, los docentes territoriales y pensionados y prestaciones sociales de FECODE y sindicatos filiales se reunieran para socializar experiencias y compartir posibles soluciones para darle fin a estas problemáticas. En cumplimiento del plan de trabajo de la Federación y en concordancia con los retos que actualmente plantea la situación en materia de salud y el retraso en el pago de las prestaciones sociales del magisterio, en días pasados se realizó la reunión de las Secretarías de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados y de prestaciones sociales de FECODE y sus sindicatos filiales, donde compartieron experiencias, propuestas y recursos con el fin de elaborar un plan de acción que permita solucionar las actuales problemáticas. Exigimos al gobierno nacional que nuestro régimen especial se mantenga y más aún, hoy que cursa en el Senado de la República el proyecto 010 que quiere acabar con la salud del magisterio colombiano. Nuestro sistema de salud es bueno, lo que toca que es revisar el contrato para mejorarlo y exigir el cumplimiento del mismo. El encuentro contó con la intervención de la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, doctora Carolina Corcho, quien evidenció la grave situación que atraviesa el sistema de salud en el país, razón por la cual pensar en un retorno a clases presenciales en estos momentos no es seguro. Argumentos que contribuyeron para que FECODE continúe el trabajo en pro de recopilar todas estas problemáticas para lograr que el Estado admita la importancia de garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. A partir del próximo mes vamos a hacer reuniones con las secretarías de Seguridad Social de cada una de las filiales. Vamos a estar atentos, revisando los contratos, con los compañeros del FOMAC que están allí en el Consejo Directivo. Ellos están votando en contra de todas las pretensiones del gobierno nacional. También vamos a seguir impulsando reuniones con las regiones, con las filiales y la empresa prestadora de salud para hacer cumplir estos contratos. Finalmente, FECODE junto a sus filiales hicieron un llamado al gobierno nacional para que como fideocomitente haga cumplir los contratos de salud, vigile la puntualidad en el pago de las prestaciones sociales, garantice la seguridad y salud en el trabajo para los docentes y derogue la posibilidad del proyecto de ley 010 sobre la reforma a la salud porque acabaría con el régimen especial del magisterio. Frente a este escenario, las Secretarías de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados y de prestaciones sociales de la Federación invitan a la comunidad educativa a participar masivamente del paro nacional 20 y 21 de octubre. Y a esta hora, la secretaria de Asuntos Intergremiales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la profesora Victoria Avendaño, se dirige a los docentes del territorio nacional. Duque y su ministra hacen trizas los acuerdos firmados con FECODE. Le mienten al país señalando como avances las reuniones sostenidas sin que se haya llegado a consenso alguno. Niegan el principal, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para garantizar los recursos que cerrarían las brechas identificadas y que en medio de la pandemia han quedado completamente al desnudo. En lo que sí avanzan es en profundizar la política educativa impuesta por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional a través de proyectos de ley radicados en el Congreso, con los cuales violan la Ley General de Educación, atropellan la autonomía escolar y la libertad de cátedra, niegan el preescolar de 3 grados, imponen educación por competencias, derechos básicos de aprendizajes, mallas curriculares, desescolarizan el servicio educativo imponiendo educación en casa, acaban con el régimen especial de salud de los maestros y avanzan en el propósito de penalizar la protesta social. Hoy se aprestan a aplicar un nuevo recetario del Fondo Monetario Internacional con el
crédito de 5.300 millones de dólares solicitado con el supuesto propósito de gastarlo en la atención de la emergencia económica causada por la pandemia. Amanecerá y veremos, porque conocemos sus afectos. Y estos no son precisamente por el pueblo colombiano. De ser así, ya le habrían otorgado la renta básica a las familias más pobres, matrícula cero a los estudiantes universitarios y subsidios a pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad. El llamado a todos los docentes de Colombia es a salir al paro del 20 y 21 de octubre por vida, democracia, negociación del pliego de emergencia y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE y contra la presencialidad con alternancia. Un abrazo para todos y todas. Soy maestra, no adoctrino. Apoyo el paro del 21 de octubre. Trabajamos en la construcción de una sociedad más justa. Pese a los anuncios del gobierno sobre recuperación de puestos de trabajo, el panorama en el país no es positivo. La realidad es que a la fecha no hay políticas de generación de empleo ni protección de los derechos laborales. Además, el sistema de protección social de los trabajadores se agravó durante la pandemia, razones por las cuales sectores sociales se unirán al paro de 48 horas del magisterio, junto con el paro del 21 de octubre por la paz, la democracia, la vida y la negociación del pliego de emergencia. Son varios los motivos por los que los colombianos se movilizarán el próximo 21 de octubre. Uno de ellos es que durante la emergencia sanitaria el gobierno ha expedido una ráfaga de decretos que afectan negativamente a la población más vulnerable y con los que también se atenta contra la protección social y los derechos laborales de millones de trabajadores. Sumado a ello, el gobierno aún no propone políticas de generación de empleo y lo más contradictorio es que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, aseguró en días pasados que en los últimos 4 meses se recuperaron más de 3 millones de puestos de trabajo, producto principalmente de la reapertura económica. Las condiciones laborales en Colombia no son las mejores. El año 2019 tampoco es que reflejara realmente unas condiciones laborales idílicas para el país, pero llegamos a un año 2020 donde no solo la pandemia precarizó a través de la pérdida de puestos de trabajo las condiciones laborales, sino que además el gobierno nacional podríamos decir que aprovechó este contexto para insertar reformas laborales que son regresivas a los derechos de los trabajadores. Algunas de las consecuencias de las decisiones tomadas por el gobierno nacional durante la pandemia han repercutido en la falta de acceso al mercado laboral para las mujeres en comparación con los hombres. Asimismo, en la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, pues según el último informe de la Escuela Nacional Sindical sobre Trabajo Decente, el desempleo en este grupo llegó al 39%, cifra que lo ubica como un hecho histórico, al tiempo que el decreto 1174 abrió una ventana para que el Estado vulnere los derechos laborales e individuales y colectivos de los connacionales. ¿Por qué todos los sectores sociales deben participar y salir a marchar el 21 de octubre? Por defender la vida. Nos están asesinando. Por defender la paz. Están haciendo trizas los acuerdos de La Habana. Por una renta básica, por la crisis económica y sanitaria que dejó sin sustento a más de 8 millones de personas sin empleo y sin que sobrevivir. Por democracia, el gobierno rompe los principios democráticos de una sociedad al apoderarse de todos los estamentos de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y las ramas del Poder Judicial. De acuerdo con el informe de la Escuela Nacional Sindical, durante la pandemia no solo se agravó el panorama del sistema de protección social en el país, sino que se evidenció su grave situación, pues solo el 44,2% de la población ocupada se encuentra actualmente afiliada a alguno de los subsistemas que lo componen. Frente a este escenario, organizaciones sociales y sindicales han manifestado que las decisiones y medidas legislativas del gobierno han estado lejos de proteger el mercado laboral y por el contrario han elevado el trabajo informal y los índices de desempleo, por lo que exigen que el trabajo decente sea una realidad y que la reactivación económica se produzca junto con un plan de transición económica y social.
Durante décadas, Colombia ha sido protagonista de hechos de desigualdad, exclusión y violencia. Por eso la protesta social se ha convertido en una herramienta fundamental para que los colombianos alcen su voz, expresen su inconformidad y hagan respetar sus derechos. Colombia es un país que se ha caracterizado por enfrentar a lo largo de su historia situaciones de desigualdad, exclusión y violencia, contexto que ha repercutido en el descontento e inconformidad de los ciudadanos frente al no reconocimiento de sus derechos. Por eso, en momentos en el que se recrudece esta situación, diferentes sectores sociales se toman la bandera de la protesta pacífica para visibilizar las injusticias y hacer un llamado al gobierno nacional para que cumpla con lo que demanda el pueblo colombiano. La experiencia histórica, no solamente la propia, sino también la de otros países, nos enseña que las injusticias se corrigen en un largo proceso de lucha y también de compromiso y acuerdo. En este momento en Colombia es necesario luchar contra la injusticia, pero también es necesario tener la disposición de llegar a un compromiso. El docente recalca que en medio de estos tiempos difíciles en el que se genera esa necesidad de lucha, es fundamental que cada ciudadano comprenda la importancia del derecho a la protesta pacífica como una manera de alzar su voz, visibilizar problemáticas y convertirlas en temas de la agenda pública, ya que su ejercicio contribuye a la supervivencia y la legitimación de los estados democráticos. Lo que pasa es que el miedo no debe inhibirnos para protestar. Para superar el miedo hay que llenarse de coraje, de mucho valor, de mucho compromiso para enfrentar el miedo y para enfrentar también la violencia cuando ella se use de manera indiscriminada, abusiva, arbitraria, para reprimir la protesta. En general, todos los sectores democráticos hacen un llamado al gobierno nacional para que respete la protesta pacífica y no genere un discurso de estigmatización en su contra. En este sentido, la invitación es a ejercer este derecho amparado en la Constitución política y protegido por la Corte Constitucional, participando masivamente del paro nacional de 48 horas del Magisterio del 20 y 21 de octubre y del paro nacional de todos los sectores sociales el 21 de octubre. Es momento para que el secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, el profesor Edgar Romero Macías, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Saludo cultural y deportivo al magisterio colombiano. Fruto de los acuerdos entre FECODE y MEN, se expidió la circular número 37 que convoca a actividades deportivas, a fundamentación deportiva, a hábitos saludables, a academia, que tiene que ver con el desarrollo y complementación de los juegos deportivos del magisterio. En esta ocasión, por ser modalidad virtual y en coherencia con lo que hemos venido peleando, en la casa haremos estas actividades con todos los elementos y disposición para disfrutar en los meses de octubre y noviembre de estas actividades. La actividad cultural tiene como ingrediente central para este año la incorporación de dos modalidades nuevas que no estaban en los encuentros anteriores. El teatro, la oralidad se suman a la danza y la música. Más de 700 personas inscritas en todo el país harán parte de la fase departamental virtual en la mayoría de las regiones y de igualmente del 17 al 20 de noviembre se seleccionarán 132 videos que podemos disfrutar con una programación consensuada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y la Federación Colombiana de Educadores. Seguimos trabajando en el bienestar docente, en el fortalecimiento del arte, de la cultura, de la capacidad y la destreza de los maestros colombianos como una forma de educar a la comunidad educativa. El próximo 20 y 21 de octubre los esperamos en el paro de 48 horas. Vamos unidos con FECODE. Feliz fin de semana. Yo soy docente y no adoctrino niños para que se unan a la guerrilla. Educo ciudadanos para construir una mejor Colombia.
Hay que respetar a los maestros. Cuentos de Isis es una iniciativa pedagógica novedosa de una docente del Colegio Rufino José Cuervo ubicado en la localidad de Tunjuelito, que le enseña a sus estudiantes sobre naturaleza y literatura a través de la presentación y dramatización en redes sociales y contenidos digitales. Por casi 2 décadas, Isis Montoya ha estado al servicio de la educación preescolar. El convertirse en madre y el tener una profunda vocación por su labor la llevó a que hace 10 meses descubriera una alternativa didáctica y novedosa para que sus estudiantes dentro y fuera del salón de clases se diviertan y al mismo tiempo aprendan sobre literatura a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Muy bonitas todos estos niños y estas niñas. Esto inició cuando me di cuenta que a los niños y a las niñas siempre los ha conectado y les ha encantado la literatura infantil. Desde hace algunos años, nosotros con mi esposo vamos a las ferias del libro y allí buscamos cuentos que nos gustan para poder trabajar con mis estudiantes. Entonces, pues los cuentos siempre han sido una herramienta para mi trabajo pedagógico, para desarrollar diferentes habilidades, para tomar diferentes temas. Cuentos de Isis es como se llama esta maravillosa iniciativa, que gracias a la experiencia y la pedagogía de trabajar con los más pequeños del Colegio Rufino José Cuervo de Bogotá, logró que la maestra detectara que la manera de transmitir el mensaje y dramatizar las historias es la clave para conseguir el verdadero objetivo de los cuentos, que es enseñar y captar la mayor atención de los niños y niñas mientras se divierten. Busco que con estos cuentos los niños tengan un contenido diferente, que puedan disfrutar de la literatura infantil. Y la mayoría de cuentos que los niños tienen, a los que tienen acceso, son los tradicionales, que son muy lindos, pero también hay una literatura hermosa de todos los escritores y los ilustradores, tanto colombianos como de todo el mundo, que cuentan y les enseñan a nuestros niños y a nuestras niñas elementos muy importantes. La docente relata que ha aprovechado las ventajas de la virtualidad para llegar a más niños y niñas no solo de Colombia, sino de cualquier parte del mundo, a través de diferentes historias, ilustradores y autores, incentivando además los deseos de los pequeños por tener libros. Asimismo, destaca que en estos tiempos de pandemia, este proyecto pedagógico ha sido de gran apoyo para continuar sus procesos académicos y el de otros maestros desde casa. Más de 250 personas asesinadas en 65 masacres en lo que va corrido de 2020 en Colombia corroboran el aumento de la violencia en el país, un escenario que se ha profundizado en la pandemia y que es consecuencia principalmente del incumplimiento de los acuerdos de paz y la falta de políticas a favor de los más necesitados. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia ha sido un país de asesinatos sistemáticos, masacres y exterminios desde décadas del siglo pasado. Y aunque en el 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, con el objetivo de ponerle fin a más de 50 años de violencia, 4 años después, una gran parte de estos se encuentran en un estado de implementación mínima o ni siquiera se han tocado. Esto debido básicamente a la negativa del gobierno de Iván Duque de no reconocer estos acuerdos, por lo que hoy el país se encuentra náufrago en rebrotes de violencia en los territorios, aumentando con ello la polarización, la desigualdad, los asesinatos y la persecución a líderes sociales y sindicales. La pandemia ha significado una situación de cambio en la movilidad en los territorios, pero también de reordenamiento, porque estos grupos criminales se ven mucho más visibles, quieren establecer control territorial, disputan con las comunidades el control que están haciendo muchas comunidades para protegerse de la pandemia, pero también para hacer solidaridad cruzada entre ellos. Entonces, quiere decir que en medio de la pandemia se han generado otras pandemias. Y una de ellas es la pandemia de las masacres, de los asesinatos, de un rebrote de violencias que pensábamos que iban a ser superadas en el posacuerdo para la paz.
A esto se suma la pérdida de empleo, la caída de la economía, la falta de oportunidades y el aumento en la brecha de desigualdad que se manifiesta en múltiples dimensiones, desde género y raza hasta acceso a servicios de educación y salud, entre otros. Asimismo, las políticas del gobierno en contra de la población trabajadora y los más vulnerables, y la falta de acciones para proteger los derechos humanos, sociales y laborales, los recursos, la vida y la democracia han conllevado a que se acreciente el descontento de miles de colombianos. Es una pandemia que tiene crisis de ingresos a la mayor parte de las familias del pueblo colombiano, pero también un constreñimiento violento, ¿no? Hay una utilización de la emergencia sanitaria para otros propósitos de poder, de concentración de poder presidencial, de establecer una dictadura civil en muchos aspectos. Y por otro lado, pues hay un descontento con las políticas de seguridad ciudadana, con una policía que en las ciudades se ha convertido en un factor de perturbación, de intimidación, de terror. Para hacer frente a este preocupante panorama, sectores políticos y sociales y defensores de derechos humanos consideran que es fundamental que el Estado avance en la implementación integral de los acuerdos de paz, diseñe una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, fortalezca la seguridad de toda la población, especialmente en las zonas más apartadas, y no escatime esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades. Y finalizamos nuestro programa de hoy con el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, todo nuestro respaldo y apoyo a la minga indígena y social por la defensa de la vida, a la paz y a la democracia. Hoy más que nunca, seguimos defendiendo ese derecho vital constitucional que es la vida, para que no sigan asesinando al pueblo colombiano, que no sigan atentando contra el movimiento sindical, contra nuestros campesinos. Por eso, desde FECODE reiteramos la defensa de la vida, la paz y la democracia. De otra parte, continuamos en el desarrollo y preparación de las actividades para el Gran Paro Nacional de 48 horas, a lo cual invitamos a todos nuestros maestros y maestras de Colombia a vincularse a cada una de las actividades programadas desde nuestra Junta Nacional y por supuesto desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Todo nuestro respaldo a cada uno de nuestros sindicatos filiales en el desarrollo de estas actividades. Por eso, el día 20 de octubre, primer día del paro de 48 horas, a partir de las 8 de la mañana, invitamos a todas las maestras y maestros y comunidad educativa en general a activarse a través de nuestras redes sociales en ese Facebook Live sobre el tema de los motivos y objetivos y el análisis que realizaremos con diferentes senadores de las bancadas alternativas, con profesionales en la salud, con nuestros asesores legislativos de cuáles son los objetivos de nuestro gran paro nacional de 48 horas. Por eso, compañeras y compañeros, hoy más que nunca debemos salir a respaldar el movimiento sindical, el movimiento social, a seguir defendiendo la educación pública, a exigirle al gobierno nacional que honre y que cumpla los acuerdos a cabalidad como fueron pactados y firmados el año inmediatamente anterior, que se restablezca la mesa del Sistema General de Participaciones, que hoy se convoque a los ascensos y reubicaciones como lo consagra la normatividad, el decreto 1657 del 2016, pero que también se consensúe de una vez por todas el texto del estatuto de la profesión docente, que se expidan los demás actos administrativos. Hoy más que nunca, maestras y maestros, debemos salir a través de las diferentes actividades de movilización y lucha en este paro nacional de 48 horas del 20 y 21 de octubre por la defensa de la vida, la paz, la democracia, exigencia del cumplimiento de los acuerdos y no a la alternancia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden seguir enviando al correo
veo que aparece en pantalla un video con mensaje de apoyo a FECODE y al magisterio, así como también problemáticas de sus regiones. Un video no máximo de 40 segundos que será valorado y emitido en nuestros programas de cada sábado. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. Y antes de irnos, no olviden que la invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.